Dios lo que dice lo cumple, amén. Recordemos que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de formación. Moisés, antes de ser quien era, fue formado, amén. Y nosotros en este proceso estamos siendo formados. No es el hoy, no es como nosotros queramos ver las cosas, es como Dios tiene todo programado para que se haga en nuestras vidas. Amén. Lo que tú hoy ves como dificultad, lo que tú hoy ves como un obstáculo, Dios lo está viendo simplemente como una prueba en tu vida para formarte. Amén. No es la cantidad, recuerde que es la calidad. Dice por ahí un dicho que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, ¿verdad? Porque la esencia es mayor. Entonces, cuando somos pocos, porque hay mucha gente que le agrada a la multitud, cuando somos pocos, la formación es mejor, es más rápido el aprendizaje y estamos más preparados para enseñar. Amén. Así que lo que nos toca ahora es esperar y confiar en lo que el Señor ha prometido en cada vida y en cada familia que está representada aquí. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor gracias. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales, por el canal de YouTube. Que Dios los bendiga, a todos aquellos seguidores y a todos los hermanos que están en esta congregación. Amén. Amén. Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios formador, Dios transformador, a ti llegamos en esta mañana primero para darte gracias. Darte gracias y reconocer que necesitamos cada día más de tu presencia para formarnos como personas, para formarnos en tu presencia, formarnos en tu poder para surgir y seguir adelante. Eres tú quien hace las cosas como a ti te parece que son, Señor. Y nosotros los humanos debemos esperar y creer que solo es tu voluntad, es solo tu denuedo, es solo tu amor y es solo tu poder el que transforma y prepara. El que forma para aprender y el que forma para enseñar, Señor. Que tu presencia descienda, que tu gracia se mueva, que pases un carbón encendido sobre mis labios, sobre mi mente y mi corazón, que no sé yo hablando sino tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios es un Dios de pactos, amén. ¿Cuántas veces Dios ha pactado con la humanidad? Si usted toma la Biblia y empieza a leer, se va a encontrar una gran cantidad. Sin embargo, si usted ha leído, hay 5 pactos que resaltan. Pero Dios sigue pactando, ¿cierto? ¿Quién era Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Sansón? ¿Quién era David? ¿Quién es Briseida? ¿Quién es cualquiera de nosotros acá? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Qué pacto quiere que Dios, que nosotros tengamos con Él? ¿Acaso somos nosotros mayores o menores que los que están allá afuera para tener la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Qué permite que tú seas bendecido? Que permite que tú tengas hoy la oportunidad de estar en este lugar y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi cuerpo. ¿Qué impide de que la presencia de Dios llegue a tu vida en esta mañana?
o que llega a tu vida en el transcurso de la semana, que te impide hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde Dios le da unas instrucciones al pueblo antes de sacarlo de Egipto. Recordemos que ya habían pasado muchas plagas, ¿cierto? Le hago la pregunta, ¿el pueblo de Israel fue afectado por alguna de las plagas? ¿Por qué? Recordemos primero que Dios ya había pactado con ellos y había escogido a alguien para que le fuera el dirigente o el líder de ese pueblo. ¿Quién fue ese hombre? Moisés. Pero mire lo que le dice Dios al pueblo que tiene que hacer, es decir, el pueblo debe ser obediente para poder recibir lo que Dios quiere darle. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Le dice en la Pascua, capítulo 12, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hubo un cambio en el tiempo, un cambio en el cronograma. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. No le dijo tome 2, tome 3, tome 4. Le dijo tome uno por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Él mandó a tomar un cordero pequeño, pero si la familia era grande, que tomaran uno más grande. Si no lo tenía, que fuese un del vecino. Mira, las instrucciones son claras. Las instrucciones no son para ser cambiadas, son para ser ejecutadas tal y cual como son. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y hay una serie de instrucciones, si usted sigue leyendo del 8 en adelante, el 9, le dice que no pueden comer la carne cruda y algunas especificaciones más. La Pascua es el símbolo, el primer símbolo de obediencia que debía ser el posible pueblo de Israel que se iba a una tierra prometida. ¿Por qué digo posible? Porque todavía no estaban formados espiritualmente para ser pueblo, para ser el pueblo de Dios, pero por linaje pertenecían al pueblo de Dios. Pero espiritualmente ellos habían vivido unos cambios, ¿verdad? Recordemos lo de José, lo de la familia de José, etcétera, etcétera, y todo ese proceso que ellos vivieron, y por ese cambio ya ellos no adoraban al Señor como antes. Y el Señor escogió a un hombre que era del pueblo de Israel, pero que era hijo adoptivo de Egipto.
y tenía todo. Y Moisés pasó de todo a nada. Es decir, que tú para servirle al Señor, para pactar con Dios, para seguir el pacto de Dios, tienes que despojarte de lo que a ti te agrada. Un pacto con Dios es un acuerdo solemne de Dios con la humanidad. Óigalo bien, no es de la humanidad con Dios, es de Dios con la humanidad. ¿Qué es un pacto solemne? Un pacto que no va a cambiar. Un pacto que Él no va a desistir. Porque la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Si Dios pactó contigo, es porque Él quiere un propósito en tu vida. Y si Él quiere un propósito en tu vida, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Esforzarte por tenerlo. Recordemos a este señor que se llamaba Gedeón. ¿Qué le dijo Dios? A Gedeón, a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y esforzarse qué es? ¿Usted cree que usted en su casa, si usted no produce alimentos y usted tiene el dinero para comprarlo y llega la hora del almuerzo y usted no va a comprarlo, usted cree que en la estufa va a aparecer la comida? ¿Cierto que no? Algo tan simple. Si usted tiene sed, usted no va a decir: Señor, tengo sed, pon, y le aparece el vaso de agua ahí, o la jarrita. No, usted tiene que ir a ese lugar a buscarlo. ¿Qué te ha dicho Dios que quiere hacer contigo? Dios te ha llamado. ¿Quién retrasa ese proceso, Dios o nosotros? ¿Qué le impidió a Moisés después de todo el esfuerzo que hizo de entrar a la tierra prometida? ¿Qué le impidió si él hizo todo como Dios le había dicho? Él hizo lo que algunos en la Pascua no hicieron, desobedecieron. ¿Por qué Dios mandó a colocar dinteles en el dintel y en la puerta, es decir, en los marcos de la puerta y dentro de la casa, en algunos lugares, sangre de cordero? Significaba que habían sido escogidos por Dios y separados para llegar a la tierra prometida. Y tenían que hacer, y le dio unas instrucciones específicas, porque ese día que ellos colocaran el dintel, dice que por la noche pasaría el ángel de la muerte. No pasarían repartiendo comida, pasaría el ángel de la muerte, y aquellos que no obedecieron perdieron el primogénito. Dice la historia que el faraón colocó guardias al lado de su hijo mayor y todo, para que cuando viniera el ángel de la muerte él pudiera enfrentarlo, ¿verdad? Pero se enfrentó a la realidad que el poder de Dios es omnipotente. Se enfrentó a una realidad totalmente diferente. Entre los 5 pactos que Dios hizo, estuvo el pacto con Noé, pacto con David. Ya hemos hablado de eso en otro momento. Pero el pacto mejor que Dios nos dio fue cuando envió a su Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice que Dios guarda sus promesas. ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios dice hoy voy a hacer esto y mañana no lo hace? Dice que Él cumple
Dice que si Él va a transformar a alguien en un siervo de Él, Él lo hace. Recordemos cuando Dios le dijo a Noé, y durará lloviendo 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días registra la Biblia que llovió? 40 días y 40 noches. ¿Usted sabe lo que es ser creador y arrepentirse de lo que usted creó? Es como dar a luz un hijo y decir, ¿yo para qué te tuve? Eres una vergüenza para la familia. Dice la Biblia que Dios miró hacia abajo, vio el pecado de la humanidad y se arrepintió de haber creado al hombre. Sin embargo, dice que por allá a lo lejos vio un hombre que era digno de su presencia. Uno solo. Sodoma y Gomorra no fue destruido hasta que ese hombre salió. ¿Y quiénes salieron? Él, sus 2 hijas y su esposo. Dio una sola instrucción: corran hacia adelante, pero no miren atrás. Y dicen que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal por la desobediencia. Entonces te hago la pregunta: ¿quién murió en la cruz del Calvario por ti? Un hombre llamado Jesús. ¿Usted lo conoció? ¿Sabe cómo es físicamente? ¿Sabe usted si en realidad existió, si era verdaderamente que era un ser divino? Que era un ser que venía de los cielos, convertido, hecho hombre. ¿Por qué cree usted que hay un Dios en los cielos? Porque alguna vez su familia le enseñó que había que adorar a Dios, a un ser que usted no ve, o por la presencia del Espíritu Santo en usted. ¿Quién es tu guía en tu vida? ¿Acaso no pactó Dios cuando dijo, y enviaré para vosotros un consolador? No es Dios el que transforma, no es Dios el que consuela. ¿Sabe que en Deuteronomio 7:9 dice que Dios guarda sus promesas y le dijo, el Señor tu Dios es Dios? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? ¿Pero qué tiene que hacer? Amarlo y guardar sus mandamientos, es decir, obedecer su palabra. La tierra y el hombre se ha dedicado a hacer diferentes clases de pactos, pero los únicos pactos que son inquebrantables son los que Dios ha hecho con nosotros. Cuando Dios casó a Adán y Eva, porque la Biblia lo registra, usted lo puede leer en Génesis, dice que Dios le entregó a Eva a Adán y los bendijo para que fuesen una sola y dejarán a padre y a su madre, y por tanto dejarán a padre y su madre y serán los dos una sola carne. Ese pacto lo dio Dios, se lo dio Dios a Adán. No fue Adán quien se lo entregó a él, fue al revés. ¿Sabe que Dios quiere pactar contigo? Porque eres tú. Cuando tú ves retrocesos en tu vida, eres tú quien está fallando. Usted sabe que adorar a Dios en la escasez, cuando tú tienes abundancia y pasas a escasez,
inmediatamente, en vez de adorar a Dios y decirle Señor gracias, empiezas a renegar. Y eso que yo soy tuyo, y eso que yo hago esto, y eso que yo te sirvo, y por qué, y lo otro, y empezamos a difamar. Ejemplo, el pueblo que Dios sacó de Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo cuando vieron que venían los egipcios en su contra? Dios los mandó primero a caminar por el desierto. Cuando iban caminando por el desierto, que mucho sol, entonces Dios colocó una nube para que los tapase del sol. Y en la noche, si era oscura, Dios dice que colocó algo de fuego para que lo iluminara el camino. ¿Correcto? ¿Qué hizo el pueblo apenas vio que venía el ejército egipcio hacia ellos? Moisés, ese Dios al que tú dices que vamos a servirle, nos mandó a la muerte. Porque mire, viene y nosotros nos... Vino Moisés, Dios usó a Moisés y abrió el mar rojo. Cuando ya caminó todo el pueblo de Egipto hasta el último, y el pueblo de Israel, y cuando entró los soldados egipcios, el mar volvió a su normalidad. Ahí cayó grande, pequeño, de alto rango, de bajo rango. Pero murieron, excepto el faraón. Y más adelante, si usted mira, el pueblo renegaba por todo, renegaba si tenían maná, renegaba si tenían codornices, renegaban si el sol estaba en la esquina, si había lluvia, si había... Aunque sabemos que en el desierto no llueve, ¿no? Pero dice que había un rocío. Dios siempre amparó al pueblo y el pueblo siempre renegó. Ahora volvemos donde Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida si él cumplió a cabalidad lo que Dios le había dicho? Usted sabe que Moisés desobedeció varias veces, ¿verdad? Moisés tenía una particularidad, igual que la de Pedro, inclusive igual que la de Jesús. Era iracundo. Ay, Jesús era iracundo, sí, ¿eh? ¿Quién volteó las mesas en la iglesia? Jesús. Bueno, y este pueblo que cree que la casa de mi padre es un negocio y empezó a voltear las mesas. Léalo en la Biblia. Están los 4 evangelios. Usted no va a voltear una mesa sonriendo, ¿sí? Permiso, voy a voltear la mesa. Y era irónico, y era puntilloso, Sí. muy directo. Usted no voltea una mesa sonriendo, ni dice, ni habla con una persona, le canta las verdades directamente con amabilidad. Pedro era agresivo. Recordemos que le mostró la oreja a un soldado. Le dice que le cortó la oreja a un soldado con su espada, porque todos cargaban una espada pequeña. En la mesa preguntó si quién era el traidor, y no preguntó para saludarlo. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo, háblale a esa roca para que salga agua. Usted se imagina lidiar con miles de personas y que todos los días con uno solo que se queje y empieza el grupito a formarse. Menos mal que no existía el WhatsApp, ¿verdad? Usted se imagina a esos muchachos con WhatsApp. Grupo, vamos a ponerlo así, los que se quejan, ¿verdad? Miren, Moisés, hoy no, ¿qué vamos a comer hoy? Ay, maná, otra vez. Sí, mi mamá. Y en la tarde codornices, pero no hay agua. Vamos a decirle a Moisés, Moisés, no hay agua. Ya voy a orar. No, te estamos pidiendo agua, no que ores. ¿Usted se imagina eso en un grupo de WhatsApp?
Miren, nosotros acá aguantando Seth y Moisés hablando con la hermana en foto. Si era sin nada de tecnología y eran muy soberbios y muy canzones y siempre llevaban la contraria. ¿Usted se imagina en estos tiempos? Que ahora esta generación todo quiere que se lo resuelvan ya, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de pacto, amén. Y a pesar de que Moisés no entró a la tierra prometida por su desobediencia, Dios le dio la oportunidad de tener vida eterna, dice la Biblia lo registra en el libro de Éxodo, al final, usted puede leerlo, en la muerte de Moisés. Si usted lee el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, usted se da cuenta todo lo que vivió Moisés desde que se convirtió en el líder del pueblo hasta que lo entregó, hasta que colocó a Josué como sucesor. Y el pacto que Dios hizo con Moisés, que era la continuidad de los pactos anteriores, del pacto de Noé, del pacto adámico, y todos los pactos anteriores se iban cumpliendo a través del pueblo. El pacto con José, el pacto con Jacob. Y si usted mira el proceso, todos padecieron para poder ser alguien con autoridad a nivel secular, podemos decir así. Para poder tener autoridad a nivel secular y a nivel espiritual para poder dirigir. Usted no va a dirigir a alguien por su linda cara. Usted dirige a alguien cuando usted cumple el pacto de Dios y usted se somete a lo que Dios quiere que haga. Esto que está pasando es en todas las iglesias. El pueblo está desertando. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y no habla del amor al trato a la persona, habla del amor de Dios. Mucha gente se quiere alejar de Dios en este momento. Pero así como muchos se quieren alejar, otros quieren llegar a los pies del Señor. Y es ahí donde está nuestro trabajo. Receptar, traer, inclusive aún a los rebeldes. Recordemos el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Papi, dame mi herencia. Yo veré qué hago con ella. Dámela, que yo quiero disfrutar de ella. Y se fue para otro país a hacer lo que no había podido hacer en la casa, lo que no había podido hacer en el entorno donde él estaba. Rico, no le faltaba nada, se levantaba y tenía todo lo que quería, pero al final perdió todo porque malgastó. El que nunca sabe qué es esforzarse, malgasta lo que le dan. Y estoy hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo eso, malgastó lo que le habían dado, se quedó sin nada. Cuando ya se quedó sin nada, entonces empezó a esforzarse por obtener por lo menos un plato de comida al día. Un plato. Mire, para que me dé trabajo, no, cuidar cerdos. Usted sabe lo que eso significa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Apacentar cerdos. Y lo hizo.
De pronto allá le vino una luz y dijo, pero si en la casa de mi padre hasta el menor jornalero tiene de qué alimentarse y no le falta nada. Yo pienso que si voy allá y le digo que me dé trabajo, él me lo da. ¿Qué hizo el padre? ¿Cómo lo recibió? No lo recibió en punta de escopeta, ni de lanza, ni de espada, ni lo golpeó, ni lo maltrató. Dice que lo abrazó, lo besó, lloró porque llegó su hijo. Le cambió la ropa que traía porque la que traía estaba sucia, áspera. Le colocó sandalias nuevas. Y aparte de eso le colocó un anillo en el dedo. Ese pacto, esa simbología significa de que Dios siempre estuvo y está allí. Dios es un Dios de pactos. Así como Jesús pagó el precio por nuestros pecados, nosotros podemos descansar y tener paz en nuestros corazones mientras le servimos al Señor. Cierto que cuando usted va a hacer algo que a Dios no le agrada, cualquier cosita, así sea un mal pensamiento, enseguida le llega otro como diciéndole que lo corrija de una vez. ¿No le ha pasado? Yo me pongo a hablar con el Señor y a veces la gente me queda viendo porque regularmente a veces voy en la calle, a veces en el empleo, en cualquier parte. Y yo me pongo a hacerle preguntas y me da la respuesta. Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y parece que como cuando usted está viendo algo así le llega toda la información. Pero es porque le pregunto, pido su consentimiento. Nuestras acciones nosotros las podemos ejecutar normal, pero intenta hacer algo y pídeselo al Señor en su momento, a ver qué le dice, a ver si está bien o está mal. Porque Dios pacta con usted solamente con un propósito. El pacto de Dios es incondicional. El pacto de Dios es incondicional y usted debe respetarlo. Los pactos hechos con hombres siempre se rompen. Pero el pacto que Dios hace contigo es eterno. Amén. Te invito a colocarte de pie. Y vamos a decirle al Señor, ¿cuánto le amamos? Amén. ¿Cuánto le adoramos en este momento? ¿Qué pacto ha hecho Dios contigo? No de lo que están escritos acá, sino a título personal. Dios tuvo que haberte dado una palabra, darte una voz de aliento, haberte dicho algo que transformara tu vida. Y por eso hoy tú le perteneces a su redil. ¿Qué pacto te ha dicho el Señor que por tu comportamiento no se ha manifestado? ¿O sientes que ha habido retrocesos en tu vida? Los retrocesos se dan cuando el proceso de lo que se está haciendo es interrumpido. En pocas palabras, ¿cuántas veces tú has interrumpido el pacto que Dios ha hecho contigo?
Yo te invito a que levantes tus manos allí donde estás. Y empieces primeramente a darle gracias a Dios. Empieces a decirle: Señor, perdóname por las veces que no he cumplido tu parte. Yo te pido, Señor, que tu denuedo, tu gracia, tu unción y tu amor me permitan honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Que tu gracia, tu unción y tu amor no esté solamente sobre mí, sino también sobre mi familia. Bendice a mi familia espiritualmente primero, llénala de ti, porque tu palabra dice que si nosotros te buscamos primeramente, lo demás lo recibiremos por añadidura. Y queremos tu presencia, Dios. Queremos tu gracia. Pídale perdón ahí donde está el Señor. Dile: Señor, perdóname por todas las veces que te he fallado, por todas las veces que he hecho mi voluntad, por todas las veces que he ido en contra de tu palabra, por todas las veces que yo he querido hacer las cosas sin tu permiso. Perdóname por hacer cosas que a ti no te agradan. Dígaselo al Señor allí donde está. Padre mío, no debemos movernos sin tu consentimiento. Perdónanos por las veces que los hemos hecho, por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos mirado, Señor, lo que a ti no te agrada, por las veces que hemos hablado lo que a ti no te agrada, por las veces que te hemos ofendido aún con nuestros pensamientos. Perdónanos. Díselo allí donde estás, iglesia. Dile al Señor: Señor, perdóname, porque lo que tú haces, hecho está. Lo que tú colocas, colocado está. La Biblia dice, Señor, que es conforme a tu santa voluntad y no conforme a la voluntad del hombre. Es conforme a tu gracia, conforme a tu poder, conforme a tu amor. Necesitamos de ti. Grande eres, Señor. Y amén. Dios les bendiga a los hermanos que nos observan de las redes sociales, aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos. Amén y amén.